Hay un momento muy concreto en el que casi todo el mundo se traiciona. No cuando todo va mal, no cuando está perdido, no cuando no sabe qué hacer, sino cuando por fin lo sabe, cuando el siguiente paso es evidente, cuando la excusa de la confusión ya no funciona, cuando la responsabilidad deja de estar fuera y pasa a ser completamente tuya. Y justo ahí te frenas, no con una decisión dramática, no abandonando todo, sino con algo pequeño, una distracción, una revisión innecesaria, una conversación que no aporta nada, un vídeo más, un análisis más, un mañana lo hago, que suena completamente razonable. Después lo justificas. Te dices que necesitas más claridad, más preparación, más información, más tiempo, más seguridad. Pero en el fondo, sabes que no es eso. Lo que te frena no es falta de capacidad, es la cercanía del cambio. Mientras no sabías qué hacer, estabas protegido. Mientras estabas confundido, seguías siendo potencial. El potencial no duele. El potencial no exige. El potencial no expone. Pero cuando sabes exactamente cuál es el siguiente paso, ya no eres potencial. Eres responsable. Y la responsabilidad elimina la fantasía. Porque mientras no lo intentas del todo, puedes imaginarte brillante. Puedes imaginarte capaz. Puedes imaginarte exitoso. Pero cuando lo intentas de verdad, descubres algo concreto. Y lo concreto siempre da más miedo que lo imaginado. La mayoría de personas cree que tiene miedo al fracaso, pero el miedo real es más profundo. Es miedo a dejar de ser quien has sido hasta ahora. Avanzar no solo cambia resultados, cambia identidad, te obliga a dejar de verte como alguien que podría, y empezar a verte como alguien que hace. Y eso implica exposición, porque mientras no lo intentas del todo, sigues teniendo intacta la narrativa de que podrías haber sido diferente. Pero cuando lo intentas de verdad, el resultado deja de ser hipotético, se convierte en real, y lo real implica asumir consecuencias. Fracasar duele, pero triunfar también. Triunfar implica sostener, implica mantener estándares, implica responder a expectativas, implica no poder volver a esconderte en la excusa de que no era el momento. Y eso pesa, mucho más de lo que la gente reconoce. Tus bloqueos no aparecen cuando estás perdido. Aparecen cuando estás a punto de cruzar un umbral. Porque cruzar un umbral significa que algo dentro de ti tiene que reorganizarse. Y la reorganización interna genera fricción. Tu sistema nervioso no está diseñado para hacerte crecer. Está diseñado para mantenerte estable. Y estable no significa feliz, significa predecible. Si durante años has vivido dentro de cierto rango emocional, cierto nivel de reconocimiento, cierto nivel de ingresos, cierto nivel de exposición, cierto nivel de riesgo, cuando algo empieza a sacarte de ese rango, el sistema lo detecta como anomalía, no como oportunidad, como anomalía. Y cualquier anomalía activa ajuste. Ese ajuste no se siente como sabotaje, se siente como prudencia. Aparece tensión, aparece sobreanálisis, aparece cansancio justo cuando necesitabas energía, aparece una urgencia por revisar detalles irrelevantes. Tu mente empieza a fabricar microproblemas para evitar el macrocambio, porque cambiar implica abandonar coherencia interna, y tu identidad es coherencia. Si siempre te has visto como alguien que no termina, terminar algo grande genera fricción. Si siempre te has visto como alguien que no destaca, atreverte a destacar genera tensión, porque no encaja con la narrativa que llevas años reforzando. Aquí entra el termostato emocional con toda su fuerza. Tu mente tiene un rango de bienestar que considera normal, no el que deseas, no el que dices querer, el que reconoce como familiar. Ese rango no se construyó con tus metas actuales, se construyó con tu historia.
con lo que viviste, con lo que aprendiste que era seguro, con lo que aprendiste que era peligroso. Si durante años tu nivel de éxito fue moderado, tu sistema considera moderación como estabilidad. Si tu nivel de reconocimiento fue bajo, tu sistema considera invisibilidad como protección. Si tu nivel de ingresos fue limitado, tu sistema asocia expansión con riesgo. No porque haya una lógica racional detrás, sino porque tu cuerpo aprendió asociaciones emocionales. Cuando algo empieza a elevarte por encima de ese rango, aunque objetivamente sea algo positivo, el sistema entra en alerta, no como pánico evidente, sino como ajuste interno. Empiezas a sentir tensión sin razón clara. Empiezas a cuestionarte cosas que antes estaban decididas. Empiezas a sobreanalizar detalles que no son relevantes. Tu mente fabrica explicaciones, pero la raíz no es la explicación, es la regulación. El sistema quiere volver al punto conocido. Y aquí está lo más importante. El sistema no distingue entre peligro real y expansión emocional. Para él, lo desconocido es amenaza, aunque ese desconocido sea crecimiento. Por eso muchas personas se sabotean justo cuando están a punto de consolidar algo. No cuando están mal, no cuando están confundidas, no cuando están desorganizadas, sino cuando el cambio empieza a volverse identidad. Cuando ya no es un proyecto, cuando ya no es una intención, cuando empieza a ser una nueva versión de ti. Y eso activa resistencia. Porque cambiar identidad implica perder coherencia pasada. Si siempre te has visto como alguien que no termina, terminar algo grande rompe tu narrativa. Si siempre te has visto como alguien que no destaca, ser visible rompe tu narrativa. Si siempre te has visto como alguien que no sostiene, sostener éxito rompe tu narrativa. Y cuando algo rompe narrativa, el sistema intenta restaurarla. No con violencia, con pequeños ajustes. Procrastinación, distracción, bajar estándares, crear conflictos innecesarios, buscar defectos donde antes no los veías. Todo parece lógico, todo parece razonable, pero en el fondo es regulación automática. Cada vez que obedeces ese ajuste, le dices a tu sistema: tenías razón, esto era demasiado. Y el rango no se expande, se refuerza, se consolida, se vuelve más rígido. Y así pasan años, no porque no puedas crecer, sino porque no sostienes el crecimiento el tiempo suficiente como para que el sistema se adapte. La mayoría de personas cree que el cambio ocurre cuando se siente lista, pero nadie se siente listo para un nivel que nunca ha sostenido. La seguridad no aparece antes del salto, aparece después de haberlo repetido suficientes veces. El problema es que el sistema interpreta la primera incomodidad como señal de error. Sientes tensión, interpretas que algo está mal, retrocedes. Pero la tensión no significa que estés equivocado. Significa que estás fuera del rango habitual. Y fuera del rango habitual es exactamente donde ocurre la expansión. Aquí es donde casi todo el mundo falla. No por falta de talento, no por falta de capacidad, no por falta de información, sino por falta de permanencia. Permanecer cuando incomoda. Permanecer cuando tu mente empieza a generar dudas. Permanecer cuando el impulso es volver atrás. El sistema nervioso aprende por repetición, no por comprensión intelectual. Puedes entender todo esto perfectamente y seguir saboteándote, porque entender no modifica el rango. La experiencia sostenida, sí. Cada vez que avanzas, aunque sientas resistencia, envías un mensaje nuevo. Esto ya no es peligro. Al principio el sistema no lo cree. Sigue generando fricción. Sigue generando pensamientos de retirada. Sigue generando incomodidad. Pero si no retrocedes, si no obedeces, si no te justificas, algo empieza a cambiar. El rango se expande. La tensión disminuye. Lo que antes parecía enorme empieza a parecer normal. Y entonces ocurre algo interesante.
empiezas a darte cuenta de que nunca fue falta de capacidad, fue falta de tolerancia al cambio interno. El miedo no desaparece, se reconfigura. La identidad no se rompe, se actualiza. Y la versión antigua de ti, la que aprendió a protegerse, no desaparece. Simplemente deja de dirigir. La pregunta final no es si puedes cambiar. Puedes. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir obedeciendo un rango que fue útil en el pasado, pero que ahora limita tu expansión? Porque el tiempo va a pasar igual. Y dentro de unos años no te dolerán los intentos fallidos. Te dolerá haber entendido perfectamente el mecanismo, haber visto el patrón, haber reconocido el freno y aún así haber elegido quedarte donde era cómodo. La claridad ya la tienes. La incomodidad también. Lo único que falta es decidir si vas a seguir regulándote hacia abajo o si vas a permitir que el sistema se expanda contigo.